de analizar, de reflexionar, de meditar para pues dar una palabra que ayude, una palabra que fortalezca, una palabra que sea útil en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8, Génesis capítulo 2, versículo 8, ahí vamos a partir de ahí 7 necesidades que Dios suplió al primer matrimonio que puso en el huerto del Edén. Capítulo 2 de Génesis, aleluya, versículo 8 y versículo 9. Dice el versículo 8, y entonces Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre, el hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también del árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y también del mal. Ahí vamos a reflexionar. Voy a leer el capítulo, el versículo 15 también. Dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y el versículo 22, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. 7 necesidades que Dios suplió en el huerto del Edén a este matrimonio. Y estas necesidades voy a mencionarlas. No creo que las alcance a tocar ahí, a terminar, pero bueno, las terminaremos el miércoles. La primera necesidad es la provisión material. La provisión material. Esa es la primera necesidad que vamos a tocar, la provisión material. Entonces la Biblia habla que Dios plantó un huerto, ¿verdad? Y le dio a Adán y a Eva pues toda clase de árbol o de árboles cuyos frutos eran deliciosos y buenos para comer. Estamos hablando del primer punto, la primera necesidad, es la necesidad de la provisión material. Y Dios entonces había levantado, había, ¿verdad?, colocado este huerto en este lugar y colocó pues árboles deliciosos, frutos deliciosos, para que el hombre pudiera entonces alimentarse. De manera que la supervivencia de la familia estaba garantizada por parte de Dios. La supervivencia de la familia estaba garantizada porque así Dios lo decidió. Dios no quiso que la pobreza o la riqueza fueran situaciones permanentes en la vida del ser humano. Al primer hombre le colocó una delicia, un huerto con tantos frutos deliciosos para que pudiera comer. Pero una vez que el hombre sale de ese huerto, Dios no ha dejado su mano de misericordia sobre el hombre. Todos los seres humanos tenemos el sustento, el pan, unos más ricos que otros, unos en su mesa, pues con un manjar, con unas delicias más ricas, otros pues un poquito menos. Pero a todos
Dios nos provee el sustento, ¿verdad? Y qué rico, una rica comida, ¿verdad? Deliciosa. Yo recuerdo el hermano Julian Calderón, decía cuando él venía a la frontera a predicar en aquellos años, decía que los bistec están deliciosos, porque él era americano, o sea, los bistec son deliciosos, pero los frijolitos con queso y esas tortillitas de harina, wow, están sabrosísimos. De manera que a todos Dios nos da la provisión, nos da la manera de alimentarnos, ¿verdad? Dios nos la da. Y cuando el hombre sale del huerto, Dios no quiso que el hombre estuviera solamente en bancarrota, en quiebra, sino que Dios permite que el hombre experimente tanto la escasez, la pobreza, como también la riqueza. Dios permite que el hombre experimente estas dos formas de vida muy opuestas para formar el carácter del hombre, para desarrollar el carácter del hombre. Imagínense que solamente el Señor nos diera deleites, que nos tuviera bien chiples, que nos tuviera con toda bendición, que no conociéramos la escasez, que no conocieras el hambre. Entonces, difícilmente el carácter que Dios quiere formar en nosotros se formaría difícilmente. ¿Por qué? Porque tendríamos abundancia y tal vez nuestro carácter no sería el carácter que Dios quiere. Por eso en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 12, dice que dijo el apóstol Pablo que dice, he aprendido a tener abundancia y también he aprendido a padecer necesidad. En todo he sido enseñado. De manera que tanto la necesidad como la abundancia son necesarias para formar el carácter que Dios quiere formar en nosotros. Ese carácter, tanto la escasez como la abundancia son necesarias para que Dios forme el carácter que le es grato a Él. Por eso en primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2, a ver si nos leen ahí. Entonces Pablo había aprendido a tener abundancia, como sin duda alguna tú y yo hemos tenido abundancia. En algún momento hemos tenido abundancia todos. Eso creo yo, que en algún momento hemos tenido esplendidez en nuestra cocina, ¿verdad? Pero a veces hemos tenido también escasez en nuestro comedor. ¿Cómo dice Filipenses 4:2? Ahora bien, se requiere de los administradores Que sean hallados fieles los administradores, ¿verdad? Se requiere que el administrador sea hallado fiel, fiel. Ese es el punto de la bendición de Dios, la fidelidad, la fidelidad. Entonces Dios permite la escasez, pero también permite la abundancia. Solamente que nosotros tenemos que ser hallados como administradores fieles, fieles. Ese es el punto.
Cuando el padre de familia toma eh, eh, con excesivo celo su papel como proveedor del hogar, puede caer fácilmente eh, en el extremo del materialismo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Sí, hay padres que solamente se ocupan de la parte material con sus hijos. Y es importante y es bueno eso de proveer y de querer que sus hijos vivan un mejor nivel. Claro que es importante, pero se tiene que ir dentro de un balance, dentro de un equilibrio, porque a veces solamente nos dedicamos a proveer, a traer recursos, a tener en abundancia en nuestro hogar, ¿verdad? Y traemos y traemos y traemos alimento y traemos cosas materiales a nuestros hijos, pero quiero decirte, más les des a tus hijos, a tu familia, ellos creen que proveyendo, que trayendo, que cosas materiales y todo material, creen que de esta manera son mejores padres y no es verdad. A veces se piensa que eh, traer tantas cosas materiales, estoy haciendo bien la función de mi padre y esa es una equivocación terrible. Necesitamos entender que la provisión es importante, pero no lo es todo ni tampoco es lo más importante. Nuestra vida debe girar alrededor, ¿verdad? O más bien, nuestra vida no debe girar alrededor de lo que tenemos. El centro de nuestro hogar debe ser Dios, el centro de nuestro hogar. ¿Quién debe ser? Dios, el centro de nuestro hogar. Así que la provisión material, el Señor dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Es decir, no vamos a caer acostados esperando a que caigan las bendiciones. Tampoco se trata de eso. Debe haber un balance porque nosotros, bueno, en este punto siguiente lo voy a explicar. Entonces, el primer punto o la primera necesidad que Dios suplió fue la provisión material. Esa provisión material está garantizada cuando le eres fiel a Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios, Dios va a proveer los recursos de aquí y de allá. De alguna forma Dios va a suplir toda necesidad que venga. El segundo punto o la segunda necesidad que Dios suplió en el primer matrimonio, que les colocó un lugar placentero. Los colocó en un lugar placentero. El primer hogar que Dios estableció era un lugar lleno de árboles, deliciosos a la vista. Qué rico cuando nosotros vemos un jardín. Creo que todos hemos visto o hemos visto por ahí una propiedad, ¿verdad? Algunos acres de manzana, acres de nuez, de uva, melón, todas estas cosas. Bueno, este matrimonio fue colocado en un Edén, en un huerto maravilloso.
El primer lugar que Dios estableció era un lugar lleno de todo árbol delicioso a la vista. Allá había un río que se regaba el huerto y este río se partía en 4 brazos. Sin duda alguna, era un paraíso ese lugar, un bello lugar donde el hombre disfrutaba plenamente de la naturaleza. Ahí estaban las aves, estaban las bestias del campo, domesticadas, porque también en la caída del hombre la creación fue alterada. Las bestias que hoy eh, pues se encargan, ¿verdad? O que son bestias salvajes que no se puede armonizar con ellas, convivir. Una fiera, un tigre, un león, animales como los cocodrilos, ¿verdad? Que en el tiempo actual, pues si se descuida la persona, se lo devora. Pero en aquel tiempo, la creación, los animales estaban domesticados. A ellos también le afectó el pecado del ser humano. Pero cuando el hombre vivía en armonía con Dios, podía disfrutar, ¿verdad? Con las bestias, con los animales. Tanto así que Noé no tuvo problemas para subirlos en el arca que preparó en el diluvio universal. Elefantes, todo, ahí viene el elefante con su compañera, ¿verdad? Ahí viene el león con la leona, ¿verdad? Cada animalito venían subiendo, ¿verdad? Platicando allí, ¿verdad? Conviviendo en armonía, ¿verdad? Iba los pajaritos disfrutando, ¿verdad? Con sus parejas, porque así le dijo el Señor, que subiera una pareja de cada animalito. Entonces, era un lugar maravilloso, era un lugar placentero. Esta es la clase de hogares que necesitamos formar. Esta es la clase de hogares que necesitamos formar. Hogares placenteros, hogares deliciosos, ¿verdad? Donde reine la paz, la armonía. Así deben ser los hogares que tenemos que construir, que tenemos que formar. Nuestro hogar debe ser un hogar delicioso y no solamente por las delicias que cocina la esposa, que cocina la madre de familia, que cocinan como ángeles, ¿verdad? Debe ser un hogar lleno de belleza. El lugar donde Dios colocó a la primera pareja era un lugar que se disfrutaba el olor a la naturaleza, frescura, los ríos ahí. Allí no había Chente Fernández. No, allí no había que los ritmos, esos que el reggaetón, nada. Allí cantaban los gorriones, los pelícanos, los chenchos, ¿verdad? Todos los pajaritos ahí cantaban al Señor, cantaban la creación, alababan al Señor. Era un lugar maravilloso. Hoy los pajaritos cantan tristes, pero cantan porque están en una jaula ahí encerrados. Cuando salgo en las mañanas temprano aquí en mis árboles afuera, ¿verdad? 3 árboles tengo deliciosos. Y ahí están los pajarillos, cante y canten en la mañana. Y la gente dormida y ellos alabando al Señor. ¿Cómo sería ese lugar tan deleitoso, verdad? Era un lugar placentero, un río delicioso, ¿verdad? Que se dividía en 4 brazos, los pececillos, toda la creación. Era un lugar maravilloso.
Por eso, el hogar debe ser un lugar de belleza, lleno de belleza, donde anhelamos o anhelemos estar. El hogar así debe ser un lugar lleno de delicioso, lleno de armonía, de paz, donde deseemos estar allí, que haya paz, que haya amor, lleno de confianza. Por eso cada miembro de la familia debe contribuir a formar esta clase de hogar. En lugar de pelear, hay que construir este tipo de hogar, que sea un hogar placentero, delicioso, que cuando vengas de tu trabajo anheles llegar a tu casa, porque es el lugar más delicioso, es el lugar donde hay más paz, donde hay más tranquilidad. Ese es el lugar que debemos construir los hijos de Dios. Pero en algunos casos, los hogares modernos funcionan más bien como hoteles, fíjate nada más. En los tiempos actuales modernos, los hogares funcionan más bien como hoteles. Déjame explicarte. Solamente dormimos en ellos. Al hogar solamente acudimos a dormir en ellos, en el hogar. Salimos de mañana tan temprano para cumplir nuestras incansables o incabables responsabilidades, responsabilidades laborales, responsabilidades escolares o responsabilidades sociales. Por eso el padre de familia o a veces la pareja salen a trabajar y todo el día fuera de casa, cansados, agotados por la jornada tan larga, llegan a casa fatigados y lo que quieren es descansar. No hay tiempo para conversar, no hay tiempo para construir ese hogar delicioso, ese lugar de paz, de tranquilidad. A dormir lo tomamos como un hotel solamente para dormir. Qué triste. ¿Por qué? Porque hemos dicho que muchos hogares piensan que trayendo más cosas materiales a sus hijos hacen mejor el papel de padres. Y esta es una equivocación terrible. Uno no tiene que gastar mucho dinero para convertir en el hogar, en el mejor lugar para su familia. Para construir un hogar funcional, un hogar sabroso, delicioso, no se necesita tanto dinero. A veces la gente piensa que más dinero tiene, mejor va a funcionar el hogar y es una equivocación terrible. No se tiene que gastar mucho dinero para convertir el hogar en el mejor lugar para nuestra familia. A nuestros hijos, a los niños, les gustan las actividades más simples. Sí, lo que decían los niños es pasar más tiempo con sus progenitores. Ellos lo que quieren es pasar más tiempo con papá y con mamá. Que les que les cuenten algún chiste, alguna historia, que les lean algún cuento, alguna revista de cuento.
Eso es lo que quieren los niños, jugar con ellos, que los abracen, mirar a sus padres. De esta manera los hijos crecen más sanos, más ubicados, crecen con más estabilidad emocional, moral y espiritual. De esta manera haces un mejor trabajo con tus hijos. Pero a veces la gente cree que estando afuera, salir oscura la mañana cuando los hijos están dormidos y regresar cuando ya está oscura la tarde, ellos piensan, ¿verdad? Se justifican diciendo, es que estoy trabajando, es que no estás aquí, estoy trabajando. Y esos zapatos, y ese coche, y esa casa, porque yo trabajo. Si no trabajo, es que no son las cosas así. El hombre natural así las piensa, pero las cosas no son así. Para construir un hogar sano, saludable, donde tus hijos van a salir adelante, no se necesita tanto dinero, se necesita tiempo, tiempo. A los niños entonces les gusta que les contemos historietas, ¿verdad? Les encantan oír chistes, historias divertidas de nuestra infancia, de las experiencias como padres que vivimos. A los hijos les gusta que nosotros les platiquemos, ¿verdad?, esas historias de niños, cómo eran nuestros niños, cómo eran los abuelos. Por eso, ellos les platicas una vez y se van a reír más y siempre se reirán. El tercer punto es el trabajo. El trabajo. Dios suplió, ya dijimos, estos dos puntos, partiendo de las necesidades materiales, y hoy tenemos la necesidad del trabajo, ¿verdad? Ya hablamos de construir un lugar, ¿verdad?, paradisíaco, un lugar deleitoso, nuestro hogar. Hoy hablamos del trabajo. Este tercer punto habla que el Señor puso al hombre en el huerto para que lo cuidara y lo labrara, para que trabajara, lo colocó allí. Dios colocó al hombre desde la creación, desde que lo creó, en un lugar de trabajo. Así que el trabajo fue una de las provisiones de mayor bendición que Adán recibió de parte de Dios en aquel hogar que construyó. El trabajo es una bendición, sin duda alguna que es una bendición. Ahí vemos que Dios trabajó 6 días y reposó el séptimo. Hoy vemos que Adán fue colocado en el huerto para que lo cuidara, para que lo labrara. Cuando nosotros permitimos que nuestros hijos crezcan acostumbrados solo a jugar y no les inculcamos alguna responsabilidad, ¿verdad?, estamos fallando. Es decir, tú eres el padre, tú eres la madre, tú vas a suplir, pero tienes que asignarles ciertas responsabilidades, ¿verdad? Lavar los platos, tú los lavas y yo los enjuago, ¿verdad? Tender su cama, quehaceres, obligaciones, responsabilidades sencillas. Su cama, tenderla, ¿verdad? Se levanta y, bueno, pues limpiar, ¿verdad?, su cuarto de vez en cuando, limpiarlo. Responsabilidades sencillas, tampoco no vamos a agarrarlos de chachas, de criados. Trabajos, responsabilidades sencillas que vayan aprendiendo, porque si solamente tú
¿verdad? Les permites o tú trabajas y tú traes y provees y no les asignas a una responsabilidad, lo único que vas a hacer es que vas a mal crear a tus hijos, los vas a mal crear a tus hijos, los vas a llevar por la dirección equivocada. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, voy a leer esta cita bíblica en la versión, en la traducción lenguaje actual. Ezequiel 16, 49 dice que Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado, pues les sobraba comida y vivían sin preocupaciones y ni siquiera ayudaban a sus semejantes. De manera que Sodoma y sus pueblos eran pueblos que estaban muy bendecidos, eran pueblos que tenían mucha bendición, mucho pan, mucho alimento. Pero, ¿qué dice la Biblia? Sodoma y sus pueblos pecaron por creer que tenían demasiado, pues les sobraba comida y vivían sin preocupaciones. Cuando permitimos que nuestros hijos crezcan acostumbrados solo a jugar y a jugar, sin duda alguna, ¿verdad? Que vamos a tener hijos rebeldes y malcriados. Por eso desde pequeños debemos enseñar a nuestros hijos a ayudar en los quehaceres del hogar, en los quehaceres del hogar. ¿Qué hicieron el pueblo de Sodoma? Como tenían todo, bueno, pues entonces entraron en un estado de ocio, de pereza. No se aplicaron a formar, no se aplicaron entonces a darle dirección a sus hijos. Y eso es terrible, es terrible. Nosotros, si queremos tener un hogar, ¿cuántos queremos tener un hogar deleitoso? A veces vamos o visitamos tú y yo algún hogar y vemos terrible la situación. Vemos pues que ese hogar pues no tiene forma. Fallaron los padres. Por eso Dios se encargó de, al primer matrimonio que él formó, les colocó lo suficiente para suplir estas necesidades. La parte material, les puso un hogar maravilloso y tercero, les dio trabajo. Ahora nos toca a nosotros hacer la parte que Dios nos dio como responsabilidad. Y por último, voy a leer esta. La cuarta necesidad le dio leyes para obedecer. Un hogar sin leyes, sin reglas, nomás no. En Edén, en el huerto, Dios les dio mandamientos al hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. De manera que Dios establece límites para el comportamiento humano. Él estableció límites.
Y de esos mangos, Dios le dijo, vas a poder comer. Y de esas peras, también vas a poder comer. Y de aquellos higos, también vas a poder comer. Oye, y las bananas, los plátanos, también vas a poder comer. De todo árbol vas a poder comer, le dijo al hombre. Pero de aquel árbol que está en el centro, en el medio, de ese árbol no vas a poder comer. No comas, no lo toques, ni siquiera lo mires. No te acerques a él, porque el día que de él comas o lo toques vas a morir. De manera que Dios establece límites para el comportamiento humano. Tu hogar, para que pueda funcionar, debe tener límites, debe tener leyes, debe tener reglas tu hogar. Pero no hay que abusar, porque hay personas que en lugar de poner, ¿verdad?, padres, de ser padres, parecen, ¿verdad?, gendarmes. Parece que que están en un lugar, parece que es el lago de fuego y es terrible el ambiente. Hay que moderarnos. La autoridad es buena para el cuidado de una nación, ¿sí? La autoridad es buena para el cuidado de una nación, para el empleado en su trabajo, necesita reglas en el trabajo. Así que en el hogar, sin duda alguna, el hijo necesita reglas. Pero a veces tenemos, como he dicho, el mal concepto de autoridad. El libro de Deuteronomio dice en el Shema, Deuteronomio 6:4, debes enseñar a nuestros hijos a conocer y amar a Dios. Esta es la tarea más importante. A veces queremos empezar a construir nuestro hogar enseñando cosas que no son tan relevantes, sino que quieres que tus hijos sientan que tú eres el mero mero, el que la riega, el mero mero que falla. Pero no, lo principal que tienes que establecer para que tu hogar funcione es enseñarles a amar a Dios. Tienes que construir el altar familiar, llevar a tus hijos a conocer a Dios a través de esa relación. Esa es la tarea más importante, aleluya. Así que yo te pregunto, ¿quién está educando a tus hijos? ¿El teacher de la school? ¿Maestro de la escuela? ¿El maestro de la escuela bíblica dominical? No, no es responsabilidad de ellas. La enseñanza de nuestros hijos no debe colocarse en la vida de ellos, no debe ponerse en la vida de los maestros, en las manos de los profesores, ni siquiera en los maestros de la escuela dominical. Su enseñanza es el privilegio y la responsabilidad de los padres. Es un privilegio educar a los hijos. Instruye, enseña a tu hijo. Y aun cuando fuese viejo, va a seguir los principios y los valores que tú les enseñaste. Y te vas a sentir orgulloso, orgullosa de haber educado a tus hijos bajo esos principios de Dios.
Eso es lo importante. Así que, hermano, de mi parte, que Dios te bendiga. Espero que esta enseñanza te sirva, la apliques. Y bueno, pues la vamos a terminar el día miércoles con las siguientes necesidades que son muy relevantes. Así que, aleluya. Quiero invitarte ahí en casa a que oremos al Señor. Nos están pidiendo la oración por